En 1997, Marco Pantani subió el Alpe d'Huez en 37 minutos y 35 segundos. La gente en las cunetas lloraba. Los periodistas decían que nunca habían visto a un ser humano subir una montaña así. Durante casi 3 décadas, ese tiempo se convirtió en el símbolo de lo que un ciclista podía lograr cuando su cuerpo estaba funcionando al límite absoluto de la biología humana. Y esta semana, un mexicano de 22 años que hace 2 meses no podía entrenar por una lesión muscular, produjo un BAM de 1860 y 1 metros por hora en el plató de Soleilson, una cifra que los analistas describen como prácticamente calcada a la de Pantani en ese día de 1997. Necesito que entiendas lo que significa eso. Bienvenido a Leyendas del Asfalto. Hoy vamos a hacer algo que ningún canal en español ha hecho con rigor y con datos reales. Vamos a poner los números de Isaac del Toro al lado de los de las leyendas históricas del ciclismo de escalada. Pantani, Contador, Indurain. Los vamos a comparar, los vamos a contextualizar y vamos a llegar a una conclusión que va a cambiar para siempre la manera en que ves a este chico de Ensenada. Pero antes de empezar, necesito advertirte de algo que la mayoría de los videos sobre este tema no dicen. No todas las cifras que vas a escuchar tienen el mismo peso. Algunas están medidas con instrumentos, otras están estimadas con modelos matemáticos, y esa diferencia, como vamos a ver, lo cambia absolutamente todo. Si este tipo de análisis es lo que buscabas, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. El Tour de Francia empieza en 2 semanas y vamos a traer exactamente este nivel de profundidad etapa por etapa. Los que ya están aquí lo saben. Los que no, están a punto de descubrirlo. Empecemos por entender el lenguaje de los números. Cuando hablamos de rendimiento en escalada, hay 2 cifras que lo dicen todo. La primera es el BAM, metros ascendidos por hora. Es una manera de medir la velocidad vertical de un corredor, independientemente de la longitud o la pendiente de la subida. Un BAM de 1500 metros por hora corresponde a un ciclista de categoría amateur muy bueno. 1600 es el nivel de los profesionales medianos. A partir de 1700 ya estamos en el pelotón del Tour de Francia. Y por encima de 1800 entramos en el territorio donde solo viven los mejores escaladores del mundo en sus mejores días. La segunda cifra es los vatios por kilogramo. Mide la potencia que produce un corredor en relación a su peso corporal. Porque en la montaña, a diferencia del llano, el peso es un factor determinante. Un corredor que produce 400 vatios pero pesa 80 kilos sube más lento que uno que produce 350 vatios y pesa 55. La relación entre potencia y peso es lo que decide quién gana en la alta montaña. Y esa relación, expresada en vatios por kilogramo, es el número más honesto que existe en el ciclismo moderno. Ahora, el primer problema histórico que hay que resolver antes de comparar a Isaac con las leyendas del pasado. En la era de Pantani, entre 1994 y 2004, los potenciómetros no existían en las bicicletas de competición. Tampoco en la de Indurain cuando ganó sus 5 Tours entre 1991 y 1995. Los números de potencia que se manejan de esos corredores son estimaciones matemáticas calculadas a posteriori utilizando el tiempo que tardaron en subir una pendiente conocida, el peso estimado del corredor y las condiciones meteorológicas de ese día. Son cálculos inteligentes, construidos por científicos serios, pero no son mediciones directas, hay un margen de error. Y en ciclismo, ese margen puede ser la diferencia entre un número extraordinario y uno imposible. ¿Por qué importa este detalle? Porque cuando vemos los números estimados de Pantani en el Alpe d'Huez en 1997, 37 minutos y 35 segundos, un BAM estimado de alrededor de 1830 metros por hora y una potencia estimada de entre 6,5 y 7 vatios por kilogramo, tenemos que recordar 2 cosas al mismo tiempo. Primera, esas cifras no están medidas, están calculadas. Segunda, y más importante, ese rendimiento se produjo en el año de la Operación Festina, en el punto más alto de la era del EPO en el ciclismo profesional, en una época donde la manipulación sanguínea era tan sistemática y tan extendida que las investigaciones posteriores revelaron que prácticamente ningún corredor de élite escapaba a ella. No digo esto para quitar mérito a Pantani como deportista ni como figura histórica. Il Pirata fue un corredor extraordinario cuya historia personal es una de las más trágicas de todo el deporte. Lo digo porque sin ese contexto, comparar sus números con los de Isaac del Toro en 2026 es comparar manzanas con naranjas y llegar a conclusiones que no tienen ningún rigor. Sigamos con Indurain.
El navarro es el caso más fascinante de todos, porque su fisiología no tenía nada que ver con la de los escaladores puros. Miguel Indurain medía 1,86 m y pesaba alrededor de 76 kilogramos en competición. Para un ciclista de montaña, ese peso es enorme. La ventaja de Indurain nunca estuvo en subir más rápido que nadie, sino en subir a un ritmo que nadie podía sostener durante horas. Sus BAM estimados en los grandes puertos del Tour de sus años de dominio rondan los 1.700 a 1.750 metros por hora, cifras que hoy un buen profesional del pelotón puede igualar, pero que en su época eran suficientes para ganar 5 Tours porque en la contrarreloj nadie se le acercaba. Lo que hace la comparación con Indurain especialmente interesante para entender a Isaac del Toro es la diferencia de filosofía. Indurain controlaba las montañas, no las ganaba, las sufría menos que sus rivales. Isaac, con sus 6,67 vatios por kilogramo en el Solaizon, no está controlando, está atacando, está subiendo más rápido que cualquier otro corredor en la historia de esa subida concreta. Son dos aproximaciones completamente distintas a la montaña que dicen cosas muy distintas sobre el tipo de corredor que es cada uno. Llegamos a Contador, y aquí la comparación empieza a acercarse más a territorio medido, aunque todavía con matices importantes. Alberto Contador fue el escalador más explosivo de la primera década del siglo XXI. Sus ataques, caracterizados por ese movimiento de hombros y esa aceleración repentina que parecía violar las leyes de la física, generaron BAM estimados en sus mejores subidas de alrededor de 1.800 a 1.850 metros por hora. Sus vatios por kilogramo en momentos álgidos se estimaban entre 6,3 y 6,5, aunque la evolución de los métodos de estimación hace que estas cifras varíen según la fuente que consultes. Contador sí corrió en una era donde los potenciómetros empezaban a aparecer en las bicicletas de entrenamiento, aunque los datos de competición seguían siendo parcialmente estimados. Y Contador también tiene en su historial una sanción por doping que complica cualquier interpretación directa de sus números más altos. Lo relevante de la comparación con Isaac es esto: los mejores BAM documentados de Contador en competición, con todos los asteriscos que corresponden, están en el mismo rango que el BAM que Isaac del Toro produjo hace 4 días en el Solaizon, con la diferencia de que el de Isaac está medido directamente, con potenciómetro calibrado, en tiempo real, en la era más estrictamente controlada de la historia del ciclismo profesional. Y aquí llegamos al núcleo de todo lo que hemos estado construyendo en este video. La evolución del ciclismo no es solo fisiológica, es también científica, tecnológica y metodológica. Un corredor de hoy que produce 6,67 vatios por kilogramo en una subida de más de media hora, lo hace después de una preparación diseñada con precisión milimétrica, con datos de recuperación en tiempo real, con una nutrición calculada al gramo y con una metodología de entrenamiento que no existía hace 20 años. Y lo hace bajo el programa más riguroso de controles antidoping que ha tenido el ciclismo en toda su historia, con pasaporte biológico, con análisis retroactivos de muestras guardadas durante 10 años. Por eso la comparación con las leyendas históricas no da como resultado un ganador claro, da algo más interesante, una imagen de la evolución del deporte. Pantani subyugaba con una genética excepcional y en un contexto que no podemos separar de su época. Indurain dominaba con una fisiología única que le permitía controlar donde otros atacaban. Contador electrizaba con una explosividad que llegó al límite de lo que su cuerpo podía dar y que terminó costándole caro. Y a Isaac del Toro, en 2026, produce números que están en ese mismo universo de rendimiento de élite, pero con una medición directa, una preparación científica moderna y en el contexto más limpio de la historia reciente de este deporte. ¿Eso lo convierte en el mejor escalador de la historia? No podemos saberlo. Las comparaciones entre épocas distintas siempre tienen un margen de incertidumbre que ningún dato puede eliminar del todo. Lo que sí podemos decir, con los datos en la mano, es que lo que Isaac del Toro está produciendo en este momento de su carrera, a los 22 años, en su primera temporada completa, como corredor de referencia en el pelotón, es comparable en términos de rendimiento bruto a lo que produjeron los mejores escaladores de la historia del ciclismo en sus momentos más memorables. Y que a diferencia de muchos de esos momentos históricos, el de Isaac está medido, documentado y verificado. La pregunta que queda abierta es la que nadie puede responder todavía, porque los datos para responderla no existen. Cuando Isaac del Toro tenga 27 o 28 años,
cuando esté en el pico absoluto de sus capacidades físicas con una preparación completamente optimizada, ¿qué números va a producir? Los modelos de progresión que usa el propio ciclismo para proyectar el desarrollo de un corredor joven sugieren que un atleta que produce estos números a los 22 años tiene margen real de mejora todavía. Y eso, más que cualquier comparación con el pasado, es lo que debería generar escalofríos en Jonas Vingegaard y en cualquier corredor que tenga que enfrentarse a él en el Tour de Francia de julio. Si llegaste hasta aquí, este video fue para ti. Dale al like si el análisis te aportó algo nuevo sobre cómo ver el ciclismo y sus números. Deja en los comentarios con cuál de estos tres, Pantani, Indurain o Contador, crees que la comparación con Isaac es más justa y por qué. Y suscríbete al canal ahora mismo con la campanita activada, porque en el Tour de Francia, que arranca en 2 semanas, vamos a traer exactamente este nivel de análisis para cada etapa de montaña, donde Isaac del Toro pueda volver a producir los números que lo están poniendo en conversación con las Cantrales, leyendas de este deporte. Nos vemos en la próxima ruta.